Vamos a seguir con nuestra segunda parte de... Nada que ver, no. Ustedes dijeron Josafat, yo no dije Josafat. Vamos a seguir con nuestra parte de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y voy a decirles una anécdota a los que respondieron de Josafat. Ese va de chapa. Ustedes saben que Dios mandó a Moisés la primera vez, le dijo, golpee la roca. Moisés golpeó la roca, salió. Dale, despiértense. Salió. Estamos en familia, hermano, no estamos en vivo, nadie nos ve, no hay nadie. Salió. La segunda vez Dios le dijo a Moisés, hable a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó fue agradable a Dios. ¿Y cuál fue el juicio de Dios en desobediencia de Moisés? Para nosotros es pavada. Le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no me santificaste. Ahora, ¿salió agua o no salió? Quiere decir, ni todo que funciona es agradable a Dios. Y escuche, los que dijeron Josafat, Dios hizo esto para hacernos, que ni siempre es el mismo método usado por Dios. Dios puede usar las cosas como quiere, de la manera que quiere, para que nosotros seamos obedientes en todas las formas que Dios hace. Salió agua, y nosotros quizás quedamos contentos, wow, salió agua, pero Dios no aprobó el hecho de Moisés. Entonces, ni todo que resulta es una aprobación de Dios. El pueblo tomó, pero el Moisés fue impedido de entrar a la tierra prometida. Entonces, hoy vamos a hablar de qué hacer cuando no sabemos qué hacer, pero no vamos a hablar de Josafat. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está rica para enseñarnos en toda multiforma. Y por supuesto, resumir, porque si podemos hacer, hacemos otra, tercera charla, qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Entonces hablamos de verdad la primera vez de Josafat y de cómo actuó cuando estaba cercado por varios enemigos, cuando no tenía salida, cuando estaba, no sé si dice esa palabra, acorralado por toda parte. ¿Qué hizo Josafat? Y maravilloso la enseñanza que tuvimos, que no escuchó, que mejor la escuche, ya está en el grupo. Cómo Josafat fue directamente a Dios, humilló su corazón, tuvo temor de Dios, reconoció su debilidad, reconoció que el poder no está en su ejército, tenía sus armamentos, tenía su estrategia de guerra, pero Josafat no se apoyó en el brazo de la carne. Josafat se apoyó plenamente en el Señor y reconoció que el poder y la fuerza y la victoria quien da es el Señor. Hoy vamos a abordar la vida de otro gran rey, temente a Dios, pero vamos a aprender algo poco diferente que Josafat. Y que quizás todos nosotros, de cierta forma, lo cometemos, pero que podamos aprender de él. Y por supuesto, si quieren, vayan abriendo vuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 18, que vamos a estar paseando por capítulo 18 y capítulo 19. Vayan abriendo, y eso así es lo que hace la iglesia, abrir la Biblia para compartir juntos la palabra y crecer en la verdad de Dios. Pero yo no voy a leer, por supuesto, los dos capítulos, simplemente voy a dar un resumen de que el rey Ezequías fue un rey que Dios lo levantó, y dice la Biblia que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Fue un rey excepcional, pero ese rey fue confrontado con Sennacherib. ¿Sabe quién es Sennacherib? ¿Alguien sabe quién es Sennacherib? Bueno, los que están leyendo su Biblia van a saber. Sennacherib fue el rey del imperio asirio. Y presten atención, Asiria
y Siria no es la misma. Siria es un país, Asiria es todo un imperio. Y el imperio asirio fue gigante, fue uno de los imperios también más grandes. Sennacherib, rey de este imperio, invadió las ciudades de Israel. Invadió las ciudades de Israel con todo su poderío. Y nosotros vemos cómo reacciona Ezequías al invadir el territorio, al invadir las ciudades de Israel. ¿Cómo reacciona Ezequías? En el versículo 14 del capítulo 18, dice así la palabra de Dios. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de la puerta del templo de Jehová, de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y le dio al rey de Asiria. Y acá vemos, hermanos, la diferencia. Escuchen, mírenme, después leen en su casa. Acá vemos la diferencia abismal que existe entre Josafat y Ezequías. Josafat lo primero que hizo fue correr a la casa de Jehová, rendirse delante de Jehová, reconocer su debilidad, reconocer que la fuerza está solamente en Dios, y pidió el auxilio de Dios. Tuvo temor, humilló, oró, adoró y por último pidió socorro a Dios Josafat. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías, en su aprieto, el desespero, hermanos, actuó totalmente en lo opuesto. Actuó sin consultar a Dios, intentando ¿qué? Solucionar el problema de su manera. Intentó solucionar el problema con sus estrategias, con sus maniobras. Y esto, hermano, es el problema quizás de muchos de nosotros. El problema de muchos de nosotros, que muchas veces queremos primero actuar por nuestra habilidad, actuar por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que es más fácil para nosotros. Y hermano, esto es lo terrible que cometió Ezequías. A veces el temor en sí, escuche, a veces el temor, voy a llamarlo miedo, porque cuando hablo del temor a Dios, el temor a Dios no es miedo. Pero ahora voy a hablar, quizás a veces el miedo es nuestro mayor enemigo y que más nos impide a tener la libertad de buscar a Dios y descansar en su providencia. Y el medio, hermano, puede venir por todos los lados, puede nos atacar por todos los lados, puede nos atacar financieramente, puede nos atacar de salud, puede nos atacar de todas las formas. No permitas que tu miedo nuble tu trayectoria, tu caminar, tu enfoque de Dios. Fue lo que hizo el rey Ezequías. Entonces, hermanos, corrió primeramente a lo que tenía. Sacó lo que poseía para intentar acalmar al rey de Asiria. Entonces, una de las cosas que no debemos hacer cuando no sabemos qué hacer, preste atención, una de las cosas que no debemos hacer cuando no sabemos qué hacer es intentar actuar por nuestro impulso. Y es lo que generalmente hacemos. Nos desesperamos, no sabemos qué hacer, actuamos por nuestro impulso. Actuamos por lo que sale de dentro. Actuamos por lo que sentimos.
Y olvidamos que la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Y la fe es la certeza en Dios, la convicción en Dios y el descanso en Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó con Saúl. Samuel le dijo, espérame 7 días para ir y sacrificar antes de pelear con los filisteos. Saúl estaba ahí esperando, vio los filisteos por toda parte ahí cercando. ¿Qué hizo? El miedo en Saúl, ¿qué lo llevó a hacer? ¿Sabe qué? Se atrasó Samuel, vine acá que ahora yo voy a sacrificar. Y él no es sacerdote, Dios lo llamó rey. El impulso de él lo llevó a ¿qué? A usurpar la posición que Dios le había dado y tomó la posición del profeta. Y por supuesto vemos cómo terminó Saúl. Entonces no actúes, hermano, cuando no sabes qué hacer, no actúes por tu impulso, porque quizás y casi seguro siempre vas a actuar mal. Pudo solucionar el problema Ezequías dando toda la plata, todo el oro, todos los instrumentos que habían en el templo de Dios para el rey de Asiria. ¿Pudo solucionar? Por supuesto que no. Versículo 17 del capítulo 18. Después que Ezequías mandó todo, la plata y el oro para el rey de Asiria, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Si te vienen 3 hijos, ponles ese nombre. Con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron, no solo invadieron, ahora fueron a Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo del rey, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, todo de la parte del rey. Él les dijo, Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Israel, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Desafiando. Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyase, se le entrara por la mano y la traspasara. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, escuchen solo el desafío y el desprecio del rey de Asiria. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares has quitado Ezequías y has dicho a Jehová y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ¿Qué decir? Lo que está diciendo el rey de Asiria a Ezequías, despreciándolo frente a todo el pueblo, humillándolo de todas las formas, tanto como ejército, como soberanía, como reino, como espiritualmente, lo despreció delante de todo su pueblo. Lo humilló profundamente. En otras palabras, es como que diciéndole, ustedes no son nada, no valen nada, no tienen socorro, no intenta ir a Egipto, buscar ayuda en Egipto, nadie va a poder librarte de mi mano. En otras palabras, esto es lo que estaba diciendo el rey de Asiria, burlándose de una forma burlona. Ahora, cuando esto llegó, y por supuesto no quiero ampliar el texto, cuando esto llegó a Ezequías y se dio cuenta que su estrategia, su impulso, no funcionó. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías ahora que no sabía qué hacer? Cuando no sabía más qué hacer, ¿qué hizo Ezequías ahora? Hermanos, esto es lo que debía haber hecho desde el principio. Versículo 36 del capítulo 18. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandato del rey, el cual había dicho,
no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, el escriba, y Joa, el canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsaces. Que decir, lo que hicieron los siervos del rey de Asiria era despreciar de una forma profunda, de una forma muy baja, al ejército y al pueblo de Israel. Y cuando los de parte del rey de Israel dijeron, por favor, háblanos en aramaico para que el pueblo no entienda, ¿sabe lo que hicieron? Aumentaron el tono y hablaron en el idioma del pueblo para que el pueblo todo escuchara el desafío, la burla y la humillación del rey de Asiria. Entonces los que fueron de parte del rey de Israel, de Ezequías, volvieron delante del rey de Ezequías, rasgando sus corazones, sus vestes, humillándoles, diciendo, mira, estamos fritos. Estamos fritos. La cosa no funcionó, ni el oro, ni la plata, ni los escudos, ni nada funcionó. Estamos fritos. Bueno, mediante esta situación, ¿qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Cuando no sabía lo que hacer, actuó por su impulso y no funcionó, y se dio cuenta ahora que ya no hay más solución, ya no hay más a dónde recorrer. No hay más oro, no hay más plata, el pueblo todo está desanimado, el ejército está todo sin ganas de luchar, no podemos contra un imperio. ¿Qué hizo Ezequías? Ahí, hermano, Ezequías se humilló delante del Dios que reina en los cielos y en la tierra. ¿Qué hizo? No solo se humilló, sino mandó llamar al profeta Isaías. Ahí ya tengas en noción de que el profeta Isaías, que está bien más adelante, su papel fue exactamente en la época del rey de Ezequías, que nos encontramos en los Reyes y en las Crónicas. Capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín mayordomo y a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, es decir, humillándose profundamente, al profeta Isaías. ¿Quién era el profeta de Isaías? La voz de Dios. Era la voz de Dios, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y los que da a luz no tienen fuerza. Una metáfora. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Tremendo, ¿no? La pregunta es, así antes de entrar, la pregunta es, ¿por qué no actuó eso en el principio? ¿Por qué no actuó desde el principio? ¿Por qué, hermano, tenemos que intentar las estrategias humanas? ¿Por qué tenemos que apoyar el brazo de la carne? Muchos interpretan Jeremías cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace del brazo de su carne su fortaleza. Y hermano, eso no está diciendo que yo no puedo confiar en el hermano, en la hermana. Eso no está diciendo eso. Y eso está diciendo a un pueblo que había rechazado a Dios creyendo en su propio querer, en su propia voluntad. A un pueblo que creyó sus propios ídolos. A un pueblo que quiso apoyarse en su sabiduría, en su conocimiento. Por eso Dios levanta al profeta Jeremías y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Que decir, maldito el hombre que cree que mi poder, en mi estrategia, en mi sabiduría, en mi experteza, en mi mente, soy muy hábil. Soy muy hábil, pero Dios te llevará a un momento donde tu habilidad no va a servir para nada. Soy muy inteligente y muchas veces tu inteligencia no va a servir para nada.
Tengo muchas posesiones. Muchas veces Dios va a te poner en un lado que tus posesiones no van a servir para nada. Y así podemos seguir para adelante. Entonces aprendamos de Ezequías. Cuando no sabemos qué hacer, no actuamos por nuestro impulso. No actuamos, no esperamos que llegamos al fondo del pozo a decir, Dios, socorra mi Señor. No. ¿Qué hacer cuando no saber qué hacer? La respuesta es no hacer como Ezequías. Esperar en todas nuestras tentativas que fallen para ir a Dios. No hagamos esto. No hagamos que cuando todo falla vamos a Dios. Y hermano, el hombre y la mujer y el joven que conoce a Dios tiene la primera premisa en su caminar a Dios. Y eso tenemos que ejercitarlo, hermano, a diario, de entender que Dios es el primero en mi vida, Dios es todo en mi vivir. Por eso Ezequías tuvo que estar más hundido para entender lo que Pedro nos dice en el Nuevo Testamento: echa tu ansiedad sobre Jehová porque Él tiene cuidado de ti. Echa tu ansiedad a Jehová porque Él tiene cuidado de ti. Ay, hermano, si echo mi ansiedad a Jehová, ¿Jehová va a solucionar todos mis problemas? No, Jehová va a solucionar tu vida. Jehová va a solidificar tu corazón. Jehová no va a permitir que te desmayes. Jehová no va a permitir que tú vivas rendido, caído, rajado, despedazado. Y muchas veces, hermanos, sí, Jehová mismo a veces permite para que volvamos para Él. Y vemos la misericordia de Dios en ese caso de Ezequías. La misericordia de Dios no fue como el de Saúl. La misericordia de Dios responde a Dios y acalma el corazón de Dios. Versículo 5 del capítulo 19. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Y Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Dios le responde a Ezequías. Ahora, no esperes que tú vas a tener respuesta, porque muchas veces Dios puede responderte, pero muchas veces Dios no va a responderte. ¿Por qué? Porque somos llamados para caminar por fe. Y nosotros deseamos siempre y como. Lo que Dios actúa con Ezequías, nosotros siempre queremos esto. Por eso hay gente que va saltando de iglesia a iglesia, iglesia a iglesia, para que encuentre un trucho de profeta, espantapájaro, que le diga: no temas, mi siervo, ¿cuál es tu problema? Mi padre y mi madre, no te preocupes, los llevaré pronto al cielo. Ay, que era chocho. Y hermana, ¿cuál es tu problema? La hermana que está atrás. Bueno, no te preocupes, que la llevaré. Y así, y hay gente que está en busca de profeta de un lado para otro, solamente para que le digan lo que quieran. Palabras truchas de hombre, no de Dios. Y viven en esta realidad que Pablo dice a los Gálatas: oh Gálatas, ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? La palabra fascinó es embrujó. Y lo que hay de gente que están en las iglesias embrujadas, atrás de cosas que no son de Dios, atrás de cosas que no funcionan, atrás de cosas que solo anestesian los sentimientos y las emociones. Pero el Hijo de Dios, hermano, vive ¿en qué? Por la fe. Y esa fe no es una fe ciega, es una fe cimentada profundamente en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. El rey de Asiria se endurece más y manda más amenaza a Ezequías. Vemos en el versículo 9 del capítulo 19. Entonces volvió
él envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. ¡Wow! Ahora se fue más agudas las amenazas. No confíes, no te engañes tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a toda la tierra, destruyéndola. ¿Escaparás tú? Y ahí ya empieza a desafiar a Dios. ¿Qué te crees tú? Tu Jesús va a poder salvarte. ¿Tu Jesús va a levantarte de esta desgracia que te encontraste? O muchas veces que nos preguntan, y a mí me lo hicieron varias veces, ¿sabes por qué te pasó lo que te pasó? Y a veces te da ganas de decirles a esas personas, convertaos, hermanos, convertaos de verdad. El evangelio de Jesús no se trata que todo va a ir bien. El evangelio de Jesús no estoy yo para decirle a Dios por qué y para qué hiciste las cosas. El evangelio de Jesús es: te saqué de la muerte para que tú vivas para mí. Te saqué para mí y te llamé, y mi llamamiento para ti: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Quien se niega a sí mismo, toma su cruz y siga a Cristo, no tiene ninguna opción de parar y decirle por qué, sino marche. Marche. Jesús llevó a sus discípulos al barca y le dijeron: crucen para el otro lado. Subió al monte y miró, y la tempestad estaba golpeando el barco por todas partes. Jesús estaba mirando. Pasó la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. Desesperados y esos abajo, a la cuarta vigilia Jesús caminó encima de las aguas. Pero no para que tú creas que tú vas a solucionar todos tus problemas, sino para que tú creas que Dios reina sobre todas las cosas y te mira y te ve en todo el tiempo de tu vivir, si sos de Él. No irás de su mirada. Mi oveja oye mi voz y yo la pondré en mi mano, la guardaré en mi mano. Esa es la certeza que el Hijo de Dios tiene que tener. Y esa no. He aquí te has oído que lo han hecho los reyes de la tierra. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Y esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Safarwaín, de Ena, de Iva? Es decir, empieza a mostrarle reinos que fueron destruidos por el imperio asirio. Y él dice: ¿tú crees que tu Dios va a librarte de mi mano? Ninguno, porque cada nación tenía sus dioses. Ninguno de esos dioses libró la nación de nuestras manos. ¡Wow! ¿Qué hace ahora Ezequías mediante la carta del rey de Asiria como una amedrentación directa? No solamente ya a su ejercicio, a su reino, a todo, sino al Dios en quien él confía. Precioso es que aprendemos de Ezequías, que aprendió la lección. Aprendió la lección de que mi fuerza, mi habilidad, mi brazo de carne, mi inteligencia, mi ejército, lo que tengo no sirve. Aprendió. ¿Qué hizo? Fue en busca del Señor. Corrió a Dios y le presentó la carta del rey de Asiria. Escuchen, yo no sé qué carta tenés tú en tus manos. No sé qué carta tenés en tus manos. Quizás no eres la rey de Asiria. Quizás el terror te asusta financieramente. Quizás el terror te asusta en tu mente, en tu imaginación. ¿Sabe qué? No importa cuál es tu terror. Lleve esa carta que tenés en tus manos para el Señor. Lleve la carta que tenés para el Señor, como hizo Ezequías. Llévala al Señor. No actúes. Escuche, las terribles dos consecuencias, las terribles dos hechos que hacemos, ¿sabe cuál es? En ser indiferente.
pasivos o actuar totalmente opuesto a lo que Dios quiere que actuamos. Entonces yo no sé cuál es la carta que tenés en tus manos. Y creo que cada uno de nosotros tiene su carta. Yo quizás tengo mi carta que mi sobrino me hace la vida imposible. No voy a luchar contra él, la llevo al Señor. Señor, trate con él, mándale lunes y martes a Montevideo para que yo no pueda tener descanso. Y amén, ojalá que Dios, amén. No sé cuál es la carta, la hago como broma, pero no sé cuál es la carta que tenés en tu mano, que te aflija, que te produce temor, que te hace caminar lento, que te hace quizás estar paralizado. Hermano, llévala al Señor, porque nuestro Dios es el mismo. Llévala al Señor. Respuesta del Señor tenemos siempre cuando confiamos y entendamos como Josafat de que la mayor respuesta de Dios es la que me someto plenamente a su voluntad. Y puedo descansar en su voluntad. Esto es la mayor gloria y victoria que tiene un cristiano. Recuerden que el domingo pasado hablamos de Jesús en el Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte, Padre. Transpiró sangre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Descansó, salió del Getsemaní. Dios lo libró de la cruz. Pero Jesús estaba en la gloria porque ahí era la voluntad del Padre. Entonces, escuche, la victoria no es escapar de la cruz. La victoria es estar en la plena voluntad de Dios y que esté cumpliendo la voluntad de Dios. Esa es la mayor victoria. Y por eso dice Jesús, por el gozo puesto delante de sí, soportó la humillación. Entonces nosotros tenemos un gozo, hermano, puesto delante de nosotros, que nadie ni nada va a quitarnos. En este periodo tan corto de tiempo que tenemos, corrió a Dios y le presentó la carta del rey de Asiria, se humilló delante de Dios, abrió su corazón y lo primero que hizo, ¿qué? Lo mismo que hizo Josafat. ¿Qué hizo Ezequías? Adoró y luego oró reconociendo que no podía hacer nada. Reconoció su limitación mediante el gran problema y enemigo que enfrenta tanto él como la nación del rey de Asiria. Oh, hermanos, ojalá aprendamos a ir a la roca de nuestra salvación y sacar agua viva para aquietar nuestro corazón y nuestros nervios y en nuestro ser. Ojalá que aprendamos esta realidad de Josafat más que de Ezequías. Pero si cometemos error como Ezequías y que es lo normal de los seres humanos, ojalá que podamos volver a ir a Dios y encontrar en Dios la fuerza de nuestro ser. Versículo 14 del capítulo 19. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tus oídos y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso es de reconocer! Lamentamos que él reconoció esto después que tuvo que hacer sus propias tentativas, no como Josafat de ir inmediatamente a Dios. La respuesta vino inmediatamente de Dios.
Y esto le pueden leer en sus casas, del versículo 20 al versículo 26, por la boca del profeta Isaías. Ahora, las Escrituras nos describen cómo Dios actuó contra el temor y el miedo de Ezequías. Y miren el versículo 35. Miren el versículo 35 del capítulo 19. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Escuche bien. Cuando alguien te pregunta, ¿a dónde un ángel mató 185,000 hombres? Recuerda que ese es el pasaje. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, que era la capital, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, le hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Dios obró. Ezequías no precisó luchar. Ezequías no precisó más. Por eso, hermano, entienda, de rodilla irás mucho más allá que de pie. De rodilla lograrás mucho más que usas tu propia estrategia. Y ahí vemos lo que Dios hizo en la vida del rey de Ezequías. Como dice mismo la palabra, obrando yo, ¿quién impedirá? Obrando tú. ¿Quién impedirá? Y ese hermano, ¿te cree esta verdad? ¿Tú crees en esa verdad? Ahora escuche, no la cree ciegamente. No la cree como cliché. Voy a poner en la puerta de mi casa, creyendo yo, ¿quién impedirá? No, esto no es un cliché. No, en tu casa si quieres poner algo, pone así, no se haga mi voluntad sino la tuya, amén, sea lo que sea. Ahora, cuando te tocan las luchas, los problemas, vaya y ora de todo corazón, con toda la confianza, pero termina, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esté dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Porque nosotros creemos y en las iglesias oramos y cantamos esa canción, pero siempre que nos vaya bien, siempre que la historia termina como nosotros queremos. Y la historia ni siempre va a terminar así. Vamos a otro caso, porque no quise hacerla en 3 y esta. Vamos a otro caso. David, cuando estaba huyendo de Saúl, fue ungido rey. El propio profeta. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Saúl y David? Una pequeña y gran diferencia. ¿Sabe cuál es? ¿Saben? Bueno, para no demorar. Saúl tuvo que ir a donde está el profeta para ser ungido rey. David, el profeta, fue a su casa para ungirlo rey. Saúl estaba en busca de burros. David estaba pastoreando las ovejas de su padre. Después le dejo a ustedes la imaginación de qué sacar de esto. David, hermanos, 7 años prácticamente huyendo de Saúl, siendo ungido rey por el profeta Samuel, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Huyendo como loco por todo el desierto, por toda parte, contra una nación contra él. Fue fácil. Fue fácil. ¿En quién estaba apoyando David? En Dios. Tuvo las 2 oportunidades de matar a Saúl. Escuche, anote esas frases que valen oro. ¿O comenzamos a cobrar por frase? No vamos a cobrar. La mayor victoria de David, escuche, no fue matar Goliat. La mayor victoria de David fue no haber matado a Saúl, el ungido de Dios. Porque al gigante se mata, al ungido de Dios se deja que Dios trate con ellos. Y por supuesto no estoy contextualizando al día de hoy que dice no toquen el ungido de Jehová. No, pero tiene una realidad espiritual. David huyendo por toda parte, forma familia.
Tiene con él ya como 600, 800 hombres con sus familias, con sus bienes, con sus, todos, con niños, todo. Va a luchar y cuando llega a su aldea, ¿qué encuentra? Encuentra que la aldea estaba totalmente quemada y todas las mujeres y los niños habían llevado cautivos. ¿Te pensás, te pones de este lugar? Intenta ponerte. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Ponete en el lugar de David. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Siendo soldado, siendo valiente, siendo con tu currículum, mataste al gigante. Llegas a tu aldea, está toda quemada y todas las mujeres y los niños y los ancianos habían sido llevados y los botines habían llevado todos cautivos. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Nosotros leemos la historia, pero la leemos superficialmente. ¿Tú crees que fue fácil? Intenta pensarlo, ponete en su lugar. Hermano, escuche, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4, resumiendo poco la realidad de que hizo David cuando no sabía qué hacer. Entonces David, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te ha pasado por eso? ¿Has llorado hasta que te faltaron la fuerza para llorar? Sí, y a veces ni fuerza para llorar, ni lágrimas más para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, que es todo. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? Que decir, la gente que estaba con él, los soldados que estaban con él, es decir, no solo perdió todo, no solo la familia toda, sino sus colegas de lucha hablaron en qué? Apedrearlo. Y quizás podemos pasar a veces esto, hermano. Escuche, quizás podés pasar esto, no en esta dimensión. Quizás en el trabajo tenés lucha, quizás en tu barrio tenés lucha, quizás en tu familia tenés lucha, quizás en toda parte te viene lucha. Y por supuesto, no es costumbre de apedrear, pero aunque no hay costumbre de apedrear, hoy en nuestros días hay muchas piedras invisibles que son más agudas, más lastimosas que las piedras naturales vivas. Entonces muchas veces si te sientes de esa forma, golpeado, apedreado, escuche, haga lo que David hizo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. ¿Qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y si yo te digo ahora, hermano, fortalécete hoy en Jehová tu Dios. Amén. Ah, claro, porque todo te va bien. Claro, todo te va bien. Hoy el día del Padre, el asado está pronto, o la comida está hecha. Te sientes bien de salud, ya tenés el programa hecho. Y para decir amén es maravilloso. Hasta el ateo dice amén hoy. ¿Dirás esto si te pasa lo mismo que David? Por eso, hermano, nuestra iglesia es una iglesia bíblica realista. No deseamos, no somos fatalistas, somos realistas. Hay un abismo entre una y otra. ¿Harás esto? Si el plano de Dios para tu vida fue diferente, si cambia el querer de Dios en tu caminar, si tu trayectoria se cambia hoy o mañana o semana que viene, sigas diciendo amén de corazón a Dios. Sigas con ese mismo empeño de buscar a Dios. ¿Usted sabe cuántos y cuántos cristianos se han tirado a la lona porque no les funcionó esto? Porque fui defraudado de esto,
porque la enfermedad me tocó, porque perdí fulano, por esto y por aquello. Hermano, esto no es el Evangelio de Jesús. Si no lea Hebreos capítulo 11, en el final ve los que seguían a Jesús, cómo lo seguían. Perdieron sus posesiones, perdieron sus familias. Dice que eran como bichos. Eran como bichos, como animales. Se vestían como bichos por amor al Evangelio de Cristo. Entonces, creo que nosotros tenemos mucho que agradecer. Y dijo David al sacerdote Abiatar. David se fortaleció en Dios, en Jehová su Dios. Mediante ese caos se fortaleció en Dios. ¿Qué hizo? David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos merodeadores? Y Dios le dijo, persigue. ¿Voy a vencer? Sí, vas a vencer. ¿Qué hizo David cuando ya no sabía qué hacer? Póngate en su lugar. ¿Qué hizo David cuando no sabía qué hacer? ¿Qué hacer cuando no saber qué hacer? Por supuesto, no llame a Abiatar. Podrás llamar quizás a un hermano, podrás llamar al liderazgo de tu iglesia, pedir consejo, pedir oración, pedir que te den sustento. Sí, eso es verdad. Quizás la palabra de Dios no va a venir claramente para ti, porque David no tenía la palabra clara en el principio. Primero David se fortaleció en Dios. Primero se fortaleció en Dios. Después mandó llamar al sacerdote y le dijo, ven y vamos a consultar a Dios. Y Dios le contestó, recuperó su familia, recuperaron la familia, los botines y recuperaron todo. ¿Fue fácil? No fue fácil. Nosotros leemos la historia así, creemos que está. En 5 minutos se pasó todo ahí frente a nuestros ojos. Vívalo, intenta vívalo en tu mente. No hoy, en tu casa, cuando vas a dormir. Intenta vívalo. Y vas a ver que no es fácil. ¿Qué hizo David cuando no sabía qué hacer? No se deprimió, no se aisló, no largó la toalla, no le reclamó a Dios, sino que hizo lo que cada hijo de Dios debía hacer. Se fortaleció en Jehová su Dios, llamó al profeta la voz de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, consultó a Dios y no actuó por su propio impulso. Tenía como 1000 hombres a sus manos, podía agarrar los caballos y salir a luchar a derecha y a izquierda. No lo hizo. Primero buscó el consejo, la dirección de Dios para su vida. Entonces, amado hermano, quizás te encuentras en esta situación y no sabes qué hacer. Haga como David. ¿Sabe cuál fue el problema de David? El problema de David no fue, escuche, anote esta frase que también cuesta oro. Eso quizás después, no, vamos a ver porque después tenemos que cortar el video. ¿Usted sabe cuál fue el problema de David? No fue el problema de David cuando no sabía qué hacer. El problema de David fue cuando sabía qué hacer y no hizo. Y dice el texto, cuando los reyes iban a la guerra, David quedó en su casa durmiendo. Salió a la terraza y vio a la mujer desnuda tomando baño y llamara para un cafecito de la tarde para darle un consejo espiritual en nombre de Jehová. Cuando David sabía lo que tenía que hacer y no hizo, llegó a un punto donde no sabía más qué hacer. Entonces la pregunta que surge de esto, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Alguien quizás puede decir, hermano, tú has dado ejemplos que terminaron todos con final feliz. Y a veces surge esa necedad intelectual, mental. Pero si leemos la Biblia, ni todo sale feliz, ni todo sale como nosotros queremos. Vaya si querés, no abre la Biblia, vaya porque voy a pasar por cima, si no, no termino hoy Día del Padre, no puedo hacer mucho esfuerzo. Job. Si te sentís infeliz, si te sentís desamparado, si te sentís huérfano, si te sentís golpeado, si te sentís con escasez, si te sentís, escuche. Job fue un hombre
que empezó el libro viéndolo, adorando a Dios, reverendo su corazón, su vida, su familia, todo a Dios. ¿Qué le pasó a ese hombre? Bueno, perdió sus 10 hijos en un solo día. Perdió sus 10 hijos en un solo día. Perdió toda su fortuna en un solo día, que era uno de los hombres más ricos de la tierra. Perdió su reputación en un solo día. Fue desamparado cuando perdió todo lo que tiene, porque así, lamentablemente, el mundo de los hombres es así. Averigüe si la gente te quiere por lo que tú eres o por lo que tú tienes. Y generalmente por lo que tengas te quieren, no todos. Pero generalmente la gente busca por lo que tienes. Pierde lo que tienes, perdiste lo que te quieren. Y hermano, esas son historias que todos las sabemos. Perdió su reputación en un solo día. Solamente tuvo sus 3 amigos que vinieron a estar con él. Y aún así, hermano, esos 3 amigos que vinieron, que tuvo 4 personas al lado de él, Job, sus 3 amigos y su esposa, con toda, disculpa esposas, no es una indirecta. Pero a veces quizás Dios también habla. Sus 3 amigos fueron más carga para Job. ¿Por qué? Porque le hicieron, tú estás en pecado. Que se fuera que perdió sus 10 amigos, su riqueza, su reputación, sus propios amigos le decían, no, tú estás en pecado, porque si no estás en pecado no estás en esa condición. Y insistieron con él. Y cuando uno se callaba, aparecía el otro. Imagínate así. Imagínate que en tu profunda amargura te vienen 3 amigos. Y cuando tú respondes a uno y quieres respirar aire, te aparece el otro. Y te aparece el otro. ¿Qué hizo Job? Y en el principio la esposa de él, ¿qué hizo? Maldiga a tu Dios y muera. Maldiga a tu Dios y muera. ¿Hizo Job? No. ¿Qué hizo Job en todo el tiempo? Hermano, adoró. Adoró a Dios. Adoró a Dios. Rindió todo su ser a Dios. Hizo preguntas normales que todos quizás hacemos. En ningún momento titubeó de Dios, Job. Hizo 34 preguntas que cualquiera de nosotros la hace por ser humanos. Pero ¿sabe qué? Esto es lo que tú tienes que hacer cuando no sabes qué hacer. Creo que ninguno de nosotros acá es semejante a Job. ¿Sabe qué hizo Dios con Job? Nada. ¿Le contestó su respuesta? No. ¿Le resucitó a sus hijos? No. Dios se reveló a Job y fue suficiente para el corazón de Job. Se humillara, adorara y le dijeron, mira, hablé pero me callo la boca, ya no hablo más. De huida te había oído, ahora mis ojos te ven. Y fue suficiente. Entonces, ¿qué hacer cuando no saber qué hacer? Busque a Dios para que Dios se revele a tu corazón y despierta tu corazón, aviva tu corazón, refrigera tu mente y te dé la paz que solamente Él te da. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Mi paz os dejo, mis paz os doy, no la doy como el mundo la da, porque el mundo la da cuando todo va bien. Pero la paz de Cristo te viene, aunque todo falla, aunque no hay respuesta, aunque estoy colapsado, la paz de Cristo en su gracia me da lo suficiente para seguir caminando y no desmayar. Con mis ojos puestos más allá de mis luchas, más allá de mi dolor, más allá de mi angustia, más allá de todo lo que estoy pasando. ¿Qué hacer cuando no saber qué hacer? Hermano, escuche, voy a resumir. ¿Qué hacer cuando no saber qué hacer? Mi respuesta, y por supuesto, mi respuesta resumida, ¿no? Mi respuesta, para resumir todo y terminar esa parte,
¿Qué hacer cuando no saber qué hacer? Escuche, es hacer lo que debemos hacer cuando tenemos la oportunidad para hacer, cuando sabemos lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos es mandado hacer. Porque caso contrario, mediante la negligencia, la apatía, la frieza espiritual interior del corazón, cuando vengan los tiempos de bonanzas y desaparecen los tiempos de bonanzas, vamos a dar cuenta que en ese tiempo no aprovechamos la oportunidad de fortalecer nuestras vidas. Y me viene a mi mente el sueño de Josué, de Faraón, mejor dicho. En los años de las vacas gordas, ¿qué hizo? Atesoró el trigo. Fue prudente en cuidar de cómo almacenar los trigos. Cuando vinieron las vacas magras, cuando vino la pestilencia, cuando vino la seca, cuando no había trigo en ningún lado, ¿quién es el único que tenía trigo? Egipto. Entonces, escuche, cuando tú sabes lo que tenés que hacer, hazlo, para que no llegue el tiempo y diga, no sé qué hacer. Y hermano, termino con las palabras del apóstol Pablo, que abarca las dos cosas. Abarca el día malo, que estoy seguro que todos nosotros temprano o tarde vamos a tener. Porque cuando Pablo habla del día malo, habla de un día singular. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Pablo dice, por los demás hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Pasás bien? ¿Está todo bien contigo? ¿Está todo bien contigo? Todo marcha lo más bien. Escuche lo que te dice que hacer hoy. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios. ¿Cuándo? Hoy que sabes lo que tenés que hacer. Vestíos es un imperativo de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué hacen la mayoría? Esperan que ya están totalmente en el hondo del pozo y dicen, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Hazlo hoy, mientras que tú sabes lo que Dios te manda a hacer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y esto es lo que quiere decir esto, hermana, y entonces el diablo me sigue por toda parte. No sea menso, disculpa la palabra. Cristo en ti, la fortaleza de la gloria, aferrarte a Dios. Porque el tema de Satanás no es Satanás, sino cuánto tú largas a Dios, cuánto tú le das la vuelta a Dios, cuánto Dios se torna en segundo plano. Por eso dice, por eso tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo. Entonces, hoy, hermano, hoy, haga lo que sabe que tenés que hacer. Hoy haga lo que Dios te manda a hacer. Revestite con toda la armadura de Dios. Nutre tu alma con toda la verdad de Dios. Tenga tiempo de buscar a Dios a diario, cuando todo funciona bien. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego maligno. ¿Y saben los dardos del fuego maligno a dónde van? A tu mente. A tu mente. Si tu mente está atormentada, ¿sabe por qué? Porque Dios no está ocupando plenamente tu mente. Entonces hoy empieza a dejar que Dios, su palabra, ocupa tu mente para que los dardos inflamables del enemigo caigan fuera de tu mente. No hagan su nido en tu mente. Y tomando el yelmo de salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, esto es lo que sabemos que debemos hacer. Y es en resumen que yo lo digo. ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Cuánto vas a hacerlo? ¿Cuánto vas a hacerlo? Ojalá, hermanos, que hoy aprendamos a poner esto en práctica. Ojalá que hagamos lo que debemos hacer cuando sabemos
lo que tenemos que hacer y en el tiempo que tenemos que hacer, que es hoy. Para que cuando el día golpea tu casa, y quiera Dios que en largos días ustedes tengan ese día, recuerdas las palabras que Dios dice hoy. No esperes el día malo que golpee tu vida para que tú busques qué debes hacer. Haga hoy lo que tenés que hacer mientras podés hacer y mientras tenés todo el viento a favor para hacer. Para que el día que te toque, tú no digas no sé qué hacer, sino actúes realmente como Josafat, como Ezequías, como David y como Job, rindiéndote totalmente a Dios, apoyándote en la fuerza del Señor, en la gracia del Señor, en la soberanía del Señor y en el poder del Señor. Amén. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque ella es el antídoto que viene a golpear nuestras vidas, Señor. Nuestra carne, nuestra fortaleza natural, nuestro impulso humano. Terminamos esta parte, Señor, que a todos nos toca en un momento en la vida y a veces varios momentos de la vida donde no sabemos qué hacer. Lo más glorioso que pudimos tener es tu gracia para vivir en ti, Señor, para recibir tu luz y tu fortaleza interior. Por eso a los efesios tú oraste que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Es lo que necesitamos hacer a diario, fortalecernos interiormente, Señor. Apoyarnos en tu gracia. Tomar las herramientas que tú dejaste para nosotros. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad, tú nos diste. Ayúdanos a fortalecernos en ti y en la fuerza de tu poder. Y ayúdanos, Señor, a revestirnos con las armaduras de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales, contigo, en tu palabra, en medio de tu pueblo, en la iglesia. Ayúdanos a vivir una vida real, una vida, Señor, militante, una vida activa, una vida, Señor, profunda, para que cuando el día nos golpee, el día malo, aunque no sabemos qué hacer, por lo menos podamos rendirnos, desplomarnos delante de ti y entregarnos plenamente a tu providencia y a tu bondad y misericordia. Oh Dios, en nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a cada oyente. Lleva a cada uno, Señor, a que haga hoy lo que tiene que hacer, depender de ti y que viva para ti, para que no tenga que desmayar, renunciar, deprimir, angustiar y se desviar de tu camino cuando viene el día malo. Padre, en nombre de Jesús, bendíganos en tu gracia y aviva esta palabra en nuestros corazones para que la podamos practicar y vivir una vida que podamos glorificarte en ella. Te agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.